¿Qué tal? ¿Cómo estáis los dos? ¿Emocionados con la noticia que tenemos que comentar? Juan Ramón Rayo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Eduardo Garzón, buenas noches. Buenas noches. Notición, ¿no? Luis de Guindos parece que ya está hecho prácticamente vicepresidente del Banco Central Europeo. ¿Cómo lo habéis visto? ¿Qué os ha parecido esa retirada de última hora? Parece que no del todo espontánea de Philip Lane. Al final, pues sí estaba claro que el irlandés no iba a salir elegido, pues retirarse tampoco es una mala estrategia para además aparentar que hay un mayor consenso del que probablemente existía en torno a Luis de Guindos. A mí, hay cosas que me desagradan profundamente de este proceso, no porque haya salido elegido Luis de Guindos, que al final creo que no es un mal candidato, pero todo el proceso me parece bastante infecto, por decirlo así. Es decir, es un proceso politizado cuando el Banco Central se supone, y sería deseable que fuera un Banco Central independiente del poder político. Hemos visto que los cargos se reparten en función de cuotas de poder y además son cuotas de poder que se articulan para tratar de defender los intereses nacionales. A mí otra cosa que me ha molestado mucho del discurso pro Luis de Guindos en España, que insisto, no por personificarlo en Luis de Guindos, que no me parece en sí mismo un mal candidato, aunque Philip Lane tenía credenciales académicos bastante superiores, pero bueno, también podemos considerar la experiencia como banquero que puede tener Luis de Guindos y que también es muy relevante en estos casos, pero ya digo, más allá de la figura concreta, el discurso en España era: necesitamos colocar a Luis de Guindos en el Banco Central Europeo para que defienda los intereses de España. Primero, España como tal no tiene... Si no se protegen nuestros intereses. Es que, primero, España no tiene intereses como tal. A un deudor español le interesará que los tipos de interés sigan bajos y a un acreedor español le interesará que suban los tipos de interés. Por tanto, ¿cuál es el interés de España ahí? Sea el interés del acreedor o del deudor, pero no porque sea español. Tiene más en común un deudor alemán con un deudor español que un acreedor español con un deudor español. Y luego, si estamos en un área monetaria, la política monetaria tendría que evitar, es decir, la política monetaria debe definir unas reglas imparciales para todos los que participan en un mercado. La política monetaria no tiene que estar sesgada ni manipulada para privilegiar, ayudar, beneficiar a unos colectivos en particular. Ya digo, reglas generales y tan imparciales como sea posible. Ya de entrada, asumir que porque el vicepresidente va a ser español tiene que manipular esa política, y ahí está el germen del problema, esa política monetaria en favor de España, pues en general muestra que ese es un proceso de nombramiento poco limpio, poco elegante y poco beneficioso para tener una moneda sólida, creíble e imparcial. Luego lo comentaremos si queréis, qué es lo que nos va a tocar pagar en términos de apoyos por este cargo que hemos conseguido, porque es un poco como lucha de fuerzas, ¿no? Yo te apoyo ahora, yo creo que casi tú. esa es la mejor parte de la noticia. Si nos asegura que James Bateman va a ser presidente del BCE, yo encantado. Bueno, ahora vamos con eso. Eduardo, ¿cómo lo ves tú? Claro, de hecho es un proceso totalmente político y está politizado, y es que en realidad no puede ser de otra forma, ¿no? O sea, no creo que nadie estará pensando en que la gente que compone, al fin y al cabo, los consejos de administración de las empresas o cualquier consejo directivo de una institución pública como lo es el Banco Central Europeo no tienen principios, no tienen preferencias, no tienen subjetividades, ¿no? Y en cualquier caso, una institución tan importante como lo es el Banco Central Europeo tampoco puede ser neutral ni aséptica. En cualquier caso, las cuestiones políticas aquí yo creo que están bastante claras, ¿no? Como lo decía Juan Ramón, lo que pasa es que yo no lo comparto. Si esto ha sido un favor que nos hacen, o que se le hace, mejor dicho, al gobierno español para que luego apoyemos pues la aprobación de la presidencia al señor Bateman, que es una persona que aprueba de forma totalmente sólida y sin ningún tipo de tapujo pues la austeridad, y además la quiere llevar hasta unos niveles mucho más extremos que los que lo ha llevado el actual Consejo directivo del Banco Central Europeo. Creo que tenemos un problema muy grande, y ya no estoy hablando por una cuestión nacional, que evidentemente yo tampoco comparto, como dice Juan Ramón, que eso sea importante, porque al fin y al cabo yo creo que yo comparto más con un trabajador alemán que con un rico en el caso de España, ¿no? Y por último, o sea, mencionar también que no ganamos nada tampoco con una persona que va a formar parte de la vicepresidencia del Banco Central Europeo que
nos mintió de una forma muy clara cuando dijo que el rescate bancario no iba a costar ni un euro. O sea, yo creo que la gente no se ha olvidado de eso. ¿Cómo es posible que haya una persona que es actualmente ministro y que va a ser vicepresidente de una institución tan importante como el Banco Central Europeo, que nos dijo que no íbamos a pagar ni un euro de dinero público para el rescate bancario y ya va por más de 63.000 millones de euros? No creo que sea la mejor carta de presentación, sobre todo porque hemos visto que Luis de Guindos representa fielmente pues las directrices de un neoliberalismo que lo único que está pensando ahora es implementar políticas de austeridad más allá de lo que ha ocurrido hasta el momento. Hombre, a ver, es verdad que Luis de Guindos mintió con descaro, mintió primero diciendo que no era un rescate, ahora ya lo llama rescate, y mintió al decir que no iba a costar nada y desde luego va a costar cerca de 40.000 millones de euros a los contribuyentes. Pero vamos, si el hecho de mentir inhabilitara a una persona para ocupar un cargo público, entonces todos los políticos habría que echarlos ipso facto, porque todos han mentido sistemáticamente en muy distintos momentos. Y eso no justifica lo de Luis de Guindos, pero creo que en estar en un cargo público, por desgracia, en gran medida implica mentir, al menos en instituciones que se mueven por un populismo social tan grande como intentar ganarse el favor del público. Aquí la frase de Juncker lo resume perfectamente: cuando las cosas se ponen feas tienes que mentir, y ese es el principio rector de todos nuestros políticos. Dicho esto, hombre, yo diría que el Banco Central Europeo, o Weidmann en concreto, que el presidente del Bundesbank, es un halconcito, no es halcón, es halconcito, porque Weidmann ha estado a favor o ha apoyado la política monetaria expansiva, el quantitative easing del Banco Central Europeo, por el cual hemos estado comprando durante meses 80.000 millones de euros en activos al mes. Los tipos de interés están a tipos negativos, es decir, los acreedores están sufriendo quitas por prestar el dinero, y se me ocurre una política monetaria más expansiva que la que ha desarrollado el Banco Central Europeo, especialmente en favor del sector público, porque claro, si ya queremos extender las monetizaciones de deuda al sector privado, como en una pequeñita parte se han extendido, pero si ya queremos que el Banco Central Europeo se pueda comprar deuda privada, entonces ya es generar el burbujón en todos los niveles. En deuda pública se me ocurre una política monetaria más expansiva que esta. Básicamente porque al final, si están empezando a retirar el QE, no es por convencimiento de que esto es excesivo, etcétera, es porque se les están acabando los activos de deuda pública que poder comprar para monetizar. Por tanto, si ya has comprado todo lo que podías comprar y ya no te queda más, pues hombre, mucho más no se puede hacer tampoco. Incluso desde una perspectiva expansionista, quiero decir, perspectiva que yo no comparto, pero que... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.